Acá lo importante para tener en cuenta entre las necesidades diarias, básicamente me voy a limitar solamente al hidrato de carbono, proteínas y grasas, que es lo principal que uno consume, ¿no? Nosotros sabemos que, eso lo saben de la primera charla, que entre el 55 al 65% de las calorías de la dieta son glúcidos. Lo mínimo que debemos consumir son 100 gramos diarios, porque hay que evitar que se produzca una combustión, sobre todo de las proteínas y las grasas, ya que dejan como residuo elementos nocivos como son el amoníaco y los cuerpos acetónicos en la sangre. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. El cuadro lo que nos va a mostrar cómo trabaja el organismo. Nosotros sabemos que todo se metaboliza en el hígado. Si nosotros tenemos altos niveles de glucosa, ¿qué hace? Automáticamente influye en el páncreas, aumentando la producción de insulina. Al aumentar la producción de insulina, esta estimula el transporte de la glucosa al interior de las células. También, por un lado, bajan los niveles de azúcar en sangre y estimula la formación de glucógeno como reserva en el hígado. Cuando hay bajos niveles de glucosa, ¿qué hace? Promueve la liberación del glucagón. Ese glucagón, en este caso, ¿qué va a hacer? Va a producir una degradación del glucógeno, ¿qué quiere decir? Lo transforma el glucógeno, lo transforma en moléculas sueltas para que el organismo pueda transformarlo en glucosa y utilizarlo. Cuando empezamos a usar la glucosa, evidentemente suben los niveles de azúcar en sangre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí empieza otra vez todo el proceso, ¿no? Si aumenta el nivel de azúcar en sangre, aumentan los niveles de insulina. Corren parejo. Hasta ahí la regulación de la glucosa. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos glucosa en una comida o un hidrato de carbono, ¿no? Vamos a suponer uno de 90 gramos. ¿Qué hace? Fíjense los detalles. 15 gramos van al cerebro, 8 gramos con lactato van a los riñones, 23 gramos a los músculos, 25 gramos forman el glucógeno muscular, 2 gramos, que son los que sobran, son las grasas, se transforman en grasa, y un 17 gramos el glucógeno hepático. ¿Cómo se desparrama lo que nosotros comemos? Que no va solo a un solo lugar, si no se divide en el organismo. Entonces sabemos que más o menos 100 gramos de glucógeno tenemos almacenado en el hígado, unos 200 gramos en los músculos. Todo el exceso de glucosa en sangre se va a transformar en grasa y en tejido adiposo, así que la principal función es aportar energía al organismo. ¿Para qué sirve en realidad la glucosa que forma ATP? Es que es algo limpio, no deja residuos importantes que molesten al organismo. Y por eso, casualmente, el cerebro y el sistema nervioso solamente utilizan glucosa para obtener energía, no utilizan otra cosa. Acá tienen el cuadro que nosotros ya lo hemos visto en otra oportunidad, en otro trabajo, donde tenemos glucógeno almacenado en el hígado, glucógeno almacenado en el músculo, para trabajar a través de la sangre, ¿ve? Se desprenden las moléculas de glucosa de la sangre y estas las trasladan. En este caso, la glucosa produce lactato, en ausencia de oxígeno, va al sistema sanguíneo, de ahí va al hígado, ahí se produce una gluconeogénesis, o sea, la nueva formación, y se vuelve a formar glucosa. Todo esto lo hace el hígado. Se recomienda que las grasas de la dieta aporten más o menos entre el 20 y el 30% de las necesidades energéticas por día, pero hay que tener en cuenta los diferentes tipos de grasa que hay. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que descomprimirlo y decir, bueno, de ese 30%, 10% de las grasas pueden ser saturadas, que son las grasas de origen animal. Un 10% de grasas insaturadas, por ejemplo el aceite de oliva. Y un 10% de grasas poliinsaturadas, como serían los aceites de semilla o los frutos secos. Cuando nosotros hablamos de consumir grasa, no es solamente consumir grasa saturada, hay que desparramarlos. Acá hay un cuadro que simplemente nos da la cantidad de grasa que tiene cada una de las cosas. Por ejemplo, un yogur desnatado, en este caso descremado, como quieran llamarlo ustedes, tiene 1 gramo de grasa solamente. Lo que más grasa tiene, por ejemplo, son 2 porciones de carne magra, son 13 gramos de grasa. Aunque parezca mentira, un plato de pasta, arroz o cereales tiene 0 gramos de grasa. Por supuesto, todo depende de la salsa que le pongan. 2 cucharadas de aceite son 27 gramos de grasa, pero es de la grasa buena esa. Y 10 almendras tienen 16 gramos de grasa. Ahora vamos a las proteínas en sí. Las proteínas consumidas en exceso y todo lo que el organismo no necesita para formar partes nuevas, se queman.
O sea, generalmente para crecer, para la masa muscular, se necesitan proteínas, pero cuando sobran, se queman. Se usan células para producir energía. El sistema energético es igual al de los hidratos de carbono, pero ¿cuál es el problema? Su combustión. ¿Por qué? Primero porque es más compleja, pero el problema más grave es los residuos que nos va a dejar, que son tóxicos, básicamente, como el amoníaco. Acuérdense que se necesitan entre 0,6 a 0,8 gramos de proteína diaria por kilo de peso. Es fácil sacar la cuenta. Se multiplica el peso en kilo por 0,6 y se podrá determinar el nivel mínimo. Si se multiplica el peso en kilos por 0,8, se va a conocer el nivel máximo. Son los dos extremos, el mínimo y el máximo. Acá tienen, por ejemplo, depende del peso de la persona, cuántos gramos de proteína por día. Ya hay una tabla directamente. Si ustedes pesan, no sé, 70 kilos, 105 a 140 gramos de proteína por día. Y así va a subir, y cuando son 40 kilos, entre 60 y 80 gramos. Eso va a tener que ver a su vez con la intensidad de los trabajos físicos que realicen, ¿no? Se puede modificar, puede ser de 1,5 a 2 gramos por kilo de peso. Esto es simplemente en base a 2.000 kilocalorías, para tener una idea de que es lo que total de grasa 70 gramos, grasas saturadas 20 gramos, carbohidratos 270 gramos, no más de 90 gramos de azúcares totales, proteínas 50 gramos, fibra 25 gramos, sodio o sal no más de 2,4 gramos de sodio o 6 gramos de sal. Esto es simplemente para que ustedes completen lo que ya tienen y tengan una idea de la nutrición que hacen. Yo la semana pasada, armé una tabla, sobre todo más que nada para terminar de completar los valores de determinadas sustancias que no teníamos a mano. Citoscopía. Le sirve a todos ustedes, ¿eh? Nadie está exento. ¿Qué es una citoscopía? Simplemente se trata de una prueba, un estudio, ¿no?, que hace el urólogo, que introduce un elemento del citoscopio por la uretra, por la punta del pene en el hombre, y evalúa lo que llamamos toda la vía urinaria baja. Esto incluye toda la uretra, la próstata en el hombre, el cuello de vejiga, interior de toda la vejiga y los meandros urinarios. El urólogo normalmente visualiza toda zona explorada en una pantalla. Se suele valorar la vejiga urinaria en los diferentes niveles de llenado. Solo después de una distensión completa de la vejiga se puede visualizar patologías características propias de este órgano. Se puede hacer en una sala de pruebas o quirófano con la aplicación de anestesia local en gel para adormecer la uretra, o puede hacerse con procedimiento ambulatorio, con sedación, y otra opción es con anestesia total o general en un hospital para hacer el estudio. Eso depende del profesional generalmente y del paciente, si se la banca o no. Normalmente después de hacer el estudio puede haber sangrado. Entonces las razones más comunes son la irritación o lesión de la uretra o la vejiga, infecciones urinarias o en casos raros sangrado más severo. Cuando vean la cinta que mandan, ¿cuáles son los síntomas? Ardor al orinar, necesidad frecuente de orinar, dolor abdominal bajo, presencia de coágulos en la orina, fiebre, orina turbia o con olor fuerte. Esto puede pasar posterior al estudio, ¿eh? Y ahí tienen la figura 1 que está mostrando el citoscopio que penetra por el pene, la uretra, va a la vejiga y revisan y estudian todo. Este es un citoscopio, una cinta larga, que es una cámara que está preparada inclusive de tal manera que si hubiera algún elemento para sacar, para hacer una biopsia, se puede realizar inmediatamente. Se acompaña a ese tubo con una pinza, chupa y lo saca. Ahí está el grosor. Esta manguera le entra. Acá tienen, ¿ven?, las cámaras, el tipo lo introduce, empieza a revisar y se ven todas las paredes, como está formado todo el recorrido. Y acá tienen la posición en la que hay que estar para hacer bien el estudio. Decúbito dorsal, cadera flexionada, miembros en abducción con rodilla flexionada. ¿Por qué? Para que esté toda la pelvis relajada. Nosotros a veces tenemos que entender, no nosotros, hablo básicamente de los nutricionistas cuando dan dieta. ¿Por qué digo eso? Porque no todos están en condiciones, por razones económicas, de comer lo que realmente debería comer. Estamos todos acá, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pueden comer salmón 1 o 2 veces por semana? ¿Es lo que quiero decir? O sea, sí, hay que ser realistas. Hay un montón de cosas que nosotros podríamos hacer y no se puede. A ver, cuando hablamos de frutos secos, todo el mundo debería tener como mínimo almendras y nueces para comer.
Y comer todos los días un manojo de nueces, pero sale una fortuna las nueces y la almendra. O sea, vos cuando empezás a hacer las cuentas, es muy difícil hoy decirle a una persona, la dieta hay que hacerla así, a rajatabla. No es que vos tenés que hacer una dieta exclusivamente, como yo escucho algunos que hablan que hay que hacer una dieta exclusiva de fruta y verdura. No, no es así la historia. La dieta verdadera es cuando usás de todo, pero en pequeñas proporciones y que sean de calidad. Ese es el tema. O sea, cuando hablamos de comer carne, hablamos de comer carne magra, no de comer, por ejemplo, roast beef. Y no está mal comer roast beef, a ver, yo lo como, pero roast beef tiene grasa, ¿me entendés? O sea, vos tendrías que comer carne magra, por ejemplo, ¿qué? Peseto, lomo, colita de cuadril. Entonces es muy difícil. ¿Cómo le decís vos a la gente tener que hacer una dieta en función de esas cosas? Para los que quieran reponer, por ejemplo, proteínas, los mariscos, espectacular. ¿Cuánto marisco podés comprar? Si un kilo de, no sé, de los camarones estaban 28 lucas, 29 lucas el kilo. Por eso yo personalmente digo, cuando ustedes trabajan en divisiones inferiores, tienen que tratar de reponer un montón de sustancia en los clubes, en las instituciones. ¿Qué quiere decir? Buscar la fórmula de que los chicos por lo menos merienden en ese lugar y merienden bien. Y si es posible que almuercen también. Porque en muchos casos esos chicos vienen sin comer o vienen comiendo muy mal. Y nosotros no podemos buscar un resultado bueno o positivo cuando la nutrición es mala. Cuando trabajan con divisiones inferiores, con chicos, siempre tengan en cuenta el problema de la nutrición. Eso es clave, ¿eh? Yo, por ejemplo, a veces veo... Los chicos van a la mañana al colegio sin desayuno, para empezar. Porque un vaso de naranja, un vaso de coca, un vaso de agua no es desayuno. Prefiero que le den una taza de chocolatada o algo de eso, pero es difícil. Van sin desayunar. Al mediodía, por ahí pican alguna cosita y después a la tarde van a entrenar. ¿Qué podemos pedir? ¿Podemos pedir milagros?